Uy, espérame. Vamos ya, ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo se pone como? Ahí, acá está. Ya, se visualiza, ¿no? Sí, se visualiza. Ya, a ver. A ver, primero, la descripción de la empresa, yo creo que no hay nada que explicar. Más bien, en su PPT, yo recomiendo que coloquen una parte de descripción de la empresa en donde mencionen los principales productos, una breve descripción del rubro de la empresa y nada más. ¿Ya? Ok. Porque Eh, tengo entendido que tienen 15 minutos de exposición y aparte tienen que tener 15 PPTs, no tienen que tener más. ya, sí, pues por la cantidad de tiempo. Sí, está bien. A ver, sigue por favor. Vámonos a la parte del análisis vertical y horizontal. Ese es el estado de situación financiera. De ese estado les tengo que decir una sola cosa. El siglo pasado hubo un problema con un grupo de que se había dejado como ya SMB. No sé si ustedes se han fijado los datos de la SMB. Ustedes descargan los datos y en vez de que salga la rayita salen ceros. Bueno, el ingeniero se molestó, no sé por qué, y dijo que es imposible que sean ceros, pero así lo da el SMB. Eso quiere decir que la empresa no tiene esos datos, ¿no? No los tiene identificados o simplemente no los tiene. A este ciclo le he puesto la rayita y si el profesor les llega a preguntar a ustedes, bueno, el grupo del ciclo pasado no supo qué decir, no dijo nada y creo que por eso el profe les puso baja nota. Si les dice algo al profesor, ustedes dicen que así se obtuvo del SMB. ¿Está bien? Y, o sea, que se puso cero. ¿O qué? No, que no tiene datos. No Ah, tiene datos. ok, que cuando lo descargamos salió así, ¿no? No es que cuando descargamos, sino que la empresa no tiene esos datos. Entonces le decimos de frente que ¿Me escuchas? es porque no tiene esos No, datos. claro, si el profesor llega a preguntar por qué está así, le dicen, no, es que profesor, la empresa no tiene esos datos. Ah, ya, ok, ok. ¿Ya? Eso está desde SMB. Ya, ese es el estado de situación financiera de la empresa. Puedes bajar un poco más. Esa es la parte uno. Esa es la parte 2. Y así, esos son datos descargados. Lo copiamos en un Excel y le cambiamos de color para que sea más bonito nomás. Y ahora sí, comenzamos con el análisis horizontal y vertical. Este es el primer análisis horizontal. ¿Qué se hace en el análisis horizontal? Se hace una comparativa entre los años 2017, 18, 18, 19 y 19, 20. Una comparativa porcentual. En este caso, este es del estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, lo que yo les recomiendo explicar en su PPT, apunten por favor, es el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el total activo, el total pasivo y el patrimonio. Esos 7 datos de ahí ustedes tienen que explicarlos en su PPT, las interpretaciones que pueden ver en el Excel, bueno, en la hojita. Ahora, si el profesor les dice que no puede ver bien porque se entiende de que esto es muy grande para que se pueda colocar en el Word, proyectan el Excel que te envié a ti, Jordan. ¿Me escuchas? Sí, sí. Proyectan ese Excel, ¿ya? Para que el profesor lo pueda revisar. Ahora, eso es lo único con respecto al estado de situación financiera para el análisis vertical, creo que es este el horizontal. Ahora sí, podemos seguir al estado de resultados para el análisis horizontal. Ya te dije cuáles tienes que decir y qué se está analizando. Ahora, en el estado de resultados, sigue todavía más abajo. Ese es el estado de resultados. En el estado de resultados, yo te recomendaría que hables del ingreso, del costo de ventas, de utilidad bruta, de la utilidad operativa y de la utilidad neta. Si tienes tiempo, porque recuerda que te tienes que medir tu tiempo para ver si hablas 15 minutos, habla de más cosas, ¿ya? Pero yo te recomiendo que los principales son esos 5 que tienes que mencionar. ¿Cuál es el porcentaje para el año 2017, 18, 19 y 20? La comparación de esos. ¿Está bien, Jordan? Ese porcentaje de la interpretación te refieres, ¿no? Ajá, el porcentaje y la interpretación. Menciónenlos, explíquenlos su exposición.
Eh, de cu- esos más importantes, porque tienes un montón de elementos y no vas a explicar de todos. y a ver, ¿cómo lo explicaría? A ver, una breve, a ver, Eduardo. Ya es lo de la interpretación, nada más que eso. Solo leo la interpretación. Ajá, en todo ya es las interpretaciones y las conclusiones, no hagas nada más que eso. En la parte de la estrategia que se plantea, también te lees la estrategia. Oh, ya, ya, ya. Ok. Ya, recuerda que tienes que hacer 15 minutos de exposición. Para 15 PPTs es muy poco material para tan larga exposición. 15 minutos es bastante tiempo. Ya, una consulta. Esta ¿Ya? columna está en porcentajes, ¿correcto? Lo de acá. Exactamente. Y la otra columna es la columna numérica. Ok. Y tú me dices que solamente la que Ya. sea en porcentaje, o ambas. Tú explica nomás, tú explica lo de interpretación y di cuánto tiene lo que te estoy diciendo en cada año. Oh, ya, ok, ok. Ya. A ver, sigamos con el análisis vertical. Ya. El análisis vertical está ahí desde el principio. Si te das cuenta, lo primero que se analiza es el costo de ventas, luego sigue la ganancia. Ahí ha salido mal la foto. A ver, ¿podrías agrandarlo un poquito más, por favor? Ya, ahí falta que diga el ingreso, ¿ya? Te voy a corregir. ¿Ya enviaron su trabajo? Sí. Y eso lo tendremos Ya. en explicación. Bueno, ahí falta corregir, chicos, que se copió en blanco. Seguro el Excel me ha fallado. Que ahí debe decir ingresos. Acá no. Ya, solamente falta que ahí diga ingresos, nada más. Ya. ¿Ya? Si gustan, se los reenvío el Word para que lo puedan reenviar, porque creo que se envía por Teams. Así que si Sí, tienen opción de reenviar. sí, porfa. Ya, esperen, déjenme tomar una foto, por favor. Ya, ya, yo lo apunté. Ahora sí, continuemos. Ya, ya, En el análisis vertical del estado de resultados van a explicar lo mismo. Van a explicar el costo de ventas, qué porcentaje tiene, cuánto tiene la ganancia o pérdida bruta y la utilidad operativa y la utilidad neta. ¿Cuánto pertenece? Si se dan cuenta, este análisis vertical es exactamente el mismo que hace el profesor en clase. Está mirando la parte todo de cada uno de los años de la empresa. En sí, cada año debería ser un 100%, ¿no? Y evalúa cuánto corresponde porcentualmente cada parte de la estructura del estado de resultado en la parte de los ingresos. ¿Me estoy dejando entender? sí. Ya, entonces acá dices que tenemos que decir el costo de venta. ¿Cuál sería el más importante? Ya te lo dije ya. Lo mismo que en el anterior. Tienes que hablar del costo de ventas, de la utilidad o pérdida bruta, de la utilidad operativa o pérdida y de la utilidad o pérdida neta. De esos cuatro. Ahora, si te sobra tiempo, habla de algunos que tú también creas que sean importantes. Ya, continuemos. Ese es el análisis vertical del estado de situación financiera y es exactamente lo mismo. Tienes que hablar del total pasivo. Bueno, en este caso, identifica lo mismo que lo de arriba. El pasivo corriente, el pasivo no corriente, el activo no corriente. Identifica, por ejemplo, tú vas a decir, el pasivo corriente en el año 2018 para la empresa La Poderosa o Minera Poderosa significó un 26% de ese año, según la identificación del análisis vertical. ¿Me dejo entender? De Sí. cada uno de los puntos que te estoy mencionando, di cuánto en porcentaje significa de ese año. Eso es lo que está buscando el profesor con el análisis vertical. Ok. ¿Ya? Y ya con eso ya terminamos el análisis vertical y horizontal. Esas son las recomendaciones para ese punto. No sé si tienen alguna duda de cómo se realizó esa parte, porque ya también tienen el Excel para que lo puedan revisar. ¿Jordan? Ah, no, todavía no les he pasado el Excel. O sí les pasé. No creo que sí, a ver. No, sí, sí, sí les pasé. A ver. No, 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 no. No, sí, sí les ¿Tus pasé. compañeros tienen alguna consulta sobre cómo se realizó? Ah, Porque es solamente fórmula matemática. sí, pues en el Excel se ve aplicado, diferente.
Ya, bueno, entonces continuemos. Sí, sí les pasé el Excel. Ya. Ya. Ahora sí, vamos a la parte de los ratios financieros. En la parte de los ratios financieros, lo único que tienen que mencionar, chicos, les voy a decir cuáles son, ¿ya? A ver, en la parte de los ratios de liquidez tienen que mencionar la razón corriente. A ver, ¿me podrías? Pero te voy a abrir mi Excel que yo tengo de ratios acá, de todos los ratios, para poder decirte cuáles son en el listado, ¿ya? Porque acá tengo un listado de ratios que se mencionan. Ok. ¿Un ratito? Tienes que decir cuánto sale por cada año y cuál es la interpretación, ¿ya? A ver, en el ratio de liquidez tienes que decir la razón corriente, el índice de liquidez y el capital de trabajo. Los únicos tres. ¿Apuntaste? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Te decía razón corriente, índice de liquidez y capital de trabajo. Esos tres menciónalos en tu exposición. Ahora, con respecto a las razones de actividad o rotación, menciona las cuentas por cobrar en días, las cuentas por pagar en días, los días de inventario, el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo. ¿Ya? Ok. Ya. Ahora, de las razones de endeudamiento tienes que decir todas. De las razones de rentabilidad tienes que decir el margen bruto, el margen neto, el ROE, el ROA y el ROIC. Nada más. Estás grabando, creo, ¿no? Sí, sí, para no estar copiando todo. Ya, está bien. Mejor, así ya no copias. A ver, las razones de cobertura tienes que usar las dos, la cobertura de intereses y la cobertura de gastos financieros. Eso es lo que tú tienes que explicar en tu PPT. Ahora, si tú quieres hacer algo más llamativo, te recomendaría pasarlo a Excel o pasarlo a otro lado para que tú no proyectes en tu PPT lo que está a mano, ¿no? Para tipearlo esto, ¿no? Bueno, también como tú dices, ¿no? En Excel. No, pasarlo a un Excel, simplemente poner el nombre, ¿no? Razón de rentabilidad de ventas y el resultado de todos los 3 años. Para que el profesor lo pueda ver mejor, porque tú en tu PPT, en tu Word, el profesor va a valorar que lo has hecho a mano, ¿no? Claro. Pero en tu PPT no se va a entender para los demás. Sí. Ya, y en tu exposición ya tú explicas la interpretación que yo te he puesto para cada uno de ellos. Ya, eso es con respecto a los ratios. ¿De ahí tuvieron alguna duda, Jordan? ¿Cuál es la fórmula de esto de cobertura de gastos financieros? A ver. Mm, A ver, no entiendo mi letra. ¿Cuál es el me dijiste para mirarlo? Cobertura de gastos financieros. Mira, a ver, es gastos financieros, que parece una B, creo, ¿no? Sí. Ya, es gastos financieros entre ingresos nada más. Entre ingresos de actividades ordinarias. ¿Cuál A, B, S? ¿Qué es eso? Los gastos financieros en absoluto, porque normalmente Ah, ok, la vibración. el SMB te lo pone en negativo, Oh, ya, ya. ¿ya? Aparte de acá, esto no se entendí mucho en el chat. ¿Estos datos de dónde los sacas? Ya, ahora sí, ya comenzamos con la explicación del WAC. El WAC comienza con lo siguiente. Primero tienes que hallar el costo de la deuda, ¿ya? El costo de la deuda se divide en dos partes. Primero, la parte de la tasa la parte de la deuda de los bonos que puede emitir tu empresa y la parte de la deuda de préstamos financieros o préstamos bancarios que tenga tu empresa.
En este caso, tu empresa no tiene el... A ver, déjame revisar. Baja un poquito más para ver si tu empresa tiene emisión de bonos. Ya no me acuerdo, me No, tu dijiste. empresa no tiene emisión de bonos. Entonces, tu empresa solamente se le ha calculado con la parte de los préstamos bancarios que tiene. Por ejemplo, tasas de deudas por banco, dice que el Scotiabank es de 4.20%, el Continental de 4.22% y el Scotiabank es de 1.75%. O sea, esas son las tasas que te está dando el banco a la empresa con la que tú estás trabajando. La deuda financiera de la Poderosa en Scotiabank es de 49.000 soles, en Continental de 502.000 soles y en Scotiabank de 509.000. Da un total de deuda financiera de 860.000 soles. Ahora, la participación, ¿cómo se calcula? La participación es una parte todo. ¿A qué me refiero con parte todo? Por ejemplo, tú lo que haces es una división de cuánto vale el Scotiabank del total. Si tú divides 49.032 entre 860.554.8 y lo multiplicas por 100, te sale el porcentaje que está ahí, que es 5.698. ¿Me escuchas? Sí, dice que lo multiplico y divido, ¿no? No, Pero, no, divide. Divide 49.032 entre 860.554, así como está en la parte de participación. Te das cuenta y dice 49.032 entre 86.554. pero acá no lo Punto divide. 80. Ahí está la división, está la rayita de la división. Entre el 2 y el 86. Esa es la rayita. Lo mismo abajo, entre el coma 2, rayita 86. ¿No se nota que es una raya? Ah, no. Ah, ¿cuál? ¿Esto? No, 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 no. A ver, mira, después del 32, en el Scotiabank después del 32 hay una raya. No es un 1, es una raya. No, no se ve en la raya. Entre el 2 y el 8. Ya, es... Ah, ¿no es un uno? No, esa raya de la división. Ya, ok, ok. Por eso te digo, en tu PPT pasa lo mejor a Excel o a algo que se puede entender mejor, porque mi letra quizás no se va a entender. En Ok. todas es una división. Abajo, después del 2, también es una división, es una raya de Ah, ya, división. parece un uno. Ok, ok. Y luego se multiplica por 100 y ahí te sale el porcentaje. Oh, ya, ok. ¿Ya? Esa es la participación. Ahora, ¿cómo se halla la ponderación? La ponderación es la multiplicación de la tasa de interés con la participación. Eso te da el porcentaje de la ponderación. Ahora, ¿cómo hallamos el costo de la deuda? La suma de todas las ponderaciones te da 3.322. Ese es el costo de la deuda de la empresa. Ah, una consulta, lo que es tasa de deuda por banco, deuda financiera de la poderosa y la participación, ¿todo lo sacas de dónde? Del... Todo eso de ahí se saca de la... A ver, apunta. Bueno, estás grabando, ¿no? Sí, Entras a la Bolsa de Valores de Lima, ya. buscas tu empresa en la lista de empresas, pones año 2020, pones información financiera, bajas hasta el final y sale notas a los estados financieros. Le das clic, te abre un PDF o un Word. Buscas la palabra otros pasivos financieros y te va a salir cuáles son los pasivos financieros de la empresa. Ya, ok, ok. ¿Ya? A ver. Ya, ese ya es el costo de la deuda de la empresa, esa es la tasa de interés. Ahora, si ve bajando, vamos a hallar el costo de capital, que es el KE. Los datos fueron sacados de Damodaran, dice, donde la tasa libre de riesgo, o sea, el RF es de 0.0051. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que el profesor un domingo hizo una clase en donde explicó la tasa libre de riesgo y Sí, el sí, riesgo de del mercado? cuadro, ¿no? Sí, eso sí. Esto sí entendí. Ya, ahí está, 0.051 y el 0.383. La resta de esos, todo eso hasta el impuesto de la renta que es 0.27 y es del primer cuadro del Damodarán. ¿Te acuerdas, Jordan? Sí, sí, del... Sí. Ya, ahora, el beta L que está ahí, que es 0.9, es el beta apalancado de Damodarán, que es dato para el rubro de tu empresa. En el caso de tu empresa, que es una minera, es 0.9. Ah, ya, sí, eso lo encontré también, sí. Ya, ahora, el ratio deuda capital.
primero tienes que poner a la deuda. ¿Qué es la deuda? Es el total pasivo del año 2020. ¿Por qué de ese año? Recuerden, chicos, el WACC se calcula de un solo año, no se calcula de los 3 años. Es de un solo año. Entonces, si es la deuda de un solo año, se coloca el total pasivo del año 2020. Y el capital es el total patrimonio del año 2020. Jordan, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando. Ya. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Ahora, el impuesto de la renta es el impuesto de la renta que se utiliza en Perú. ¿Ya? C es capital, ¿no? C es capital, que significa, ¿cómo se llama esto? Patrimonio, total patrimonio. ¿Ya? Ahora, con todo eso, vamos a hallar el CAE. ¿Cómo se halla? Primero, se desapalanca el beta que tenemos apalancado, que está ahí en esa fórmula que tú estás viendo. ¿Ya? Se hace todo el procedimiento y se obtiene que el beta desapalancado es de 0.686. Después de desapalancar ese beta, se tiene que volver a apalancar. ¿Por qué se apalanca el beta? Porque el beta tiene que pasar a tener el impuesto de la renta de Perú para que se pueda identificar con la empresa, ¿no? Porque la empresa está dentro del Perú, entonces tiene que tener un impuesto de la renta de Perú y tiene que tener su razón de deuda capital. ¿Dónde entra la razón de deuda capital? En esa división que tú puedes ver en el numerador. ¿Ya? Ahí entra la razón de deuda capital. Ahora, ya se halló el 0.686 del beta desapalancado. Como te dije, se vuelve a apalancar que está abajo. Apunta esto, por favor, Jordan. Cuando veas beta L es beta apalancado y cuando veas beta U es beta desapalancado. Sí, sí encontré eso en la diapo. Ya, está bien. Entonces ya pudiste ver la diferencia. Ahí ya tenemos el beta U y el beta L. A tu WhatsApp te han mandado la fórmula del KE, que está como lo ves ahí, en donde el KE la suma de la tasa libre de riesgo más el beta apalancado por la diferencia del riesgo de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos que el beta, el beta está ahí, es de 0.1332 multiplicado por 0.893. ¿Ya? El 13.32, si no me equivoco, es la diferencia de la tasa libre de riesgo con la tasa de mercado con la tasa libre de riesgo y el 0.893 es el beta apalancado de la empresa. A ver, sube por favor, Jordan, para quitarme la duda. Exactamente, el 13.32 es la resta de el RF menos el RM menos el RF y el 0.893 es el beta apalancado. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿te acuerdas que yo te había enviado una diapo del profe de la fórmula? Donde Te acabo abajo. de enviar la fórmula también. Ah, no, de esto, mira, ahí te lo envío. Ya. ¿Te acuerdas de eso del DC y el DP? Sí, Ya, tú me como dices te que es lo dije, mismo, ¿o cómo? exactamente es lo mismo. Si te das cuenta, Jordan, en la parte que dice del beta desapalancado, la fórmula sigue diciendo DC. Y le pone Y lo en mismo. la descripción te dice que es la relación de deuda capital del DP. Sí, ¿Ya? sí, pero, por ejemplo, mira, en la otra fórmula dice que es nivel de endeudamiento y en el otro es nivel, relación de deuda capital. A ver, te voy a pasar esta fórmula para que la veas, ¿ya? A ver. A ver, ¿dónde está? Mira, ahí ya te lo envié ya. En una dice DC y en otra dice DE. Sí. ¿Te das cuenta? Pero los dos significan relación deuda capital. El E sigue siendo capital
porque donde cambia ahí es en el beta Claro, apalancado. dice relación por la división, ¿no? Ajá, es lo mismo, Ok, ok. ¿ya? Es la relación deuda-capital. Ahora, el RJ es el KE, o sea, el costo de capital común, que sale 12.40. Y ahora sí, con esos datos de ahí ya podemos hallar nuestro WACC. ¿Cuál es nuestro WACC? Es este de acá. ¿Tienes la fórmula? Si no te la reenvío. Sí tengo. Aunque igual, es la misma, ¿no? Acá está la fórmula del WACC. Y ahí, aplicando la fórmula de ahí, ya se halló el WACC. Sale 8.70. Y eso es todo. Se obtuvo que la empresa minera poderosa obtuvo un costo promedio de ponderado de capital de 8.7 para el año 2020. Entonces también tendríamos que ponerlo en la diapo o solo mencionarlo. ¿Cuáles estrategias? Sí. Pongo una PPT que solamente diga estrategias y te lees todo eso de ahí. Ok, ok. Y lo que es esto, ¿Ya? cálculo de valor total de la empresa minera. Ya, esto es lo más fácil de trabajo. Mira, primero hacemos el valor contable. El valor contable es solamente sumar el patrimonio más el total pasivo. Yo lo divido en dos, en el pasivo corriente y el pasivo no corriente para que se identifique. Lo sumas y ese es el valor contable para cada uno de los años. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienes que explicar en tu exposición? ¿Cómo es que varía el valor contable en el paso de los años? En el 2018, cómo ha variado en el 2019 y cómo está variando en en el año 2020. Los totales, ¿no? Ajá. Esto de acá, valor de mercado. Ya, ahora, el valor de mercado es la capitalización más la suma del total pasivo. ¿Ya? La capitalización es el valor de la empresa por la venta de acciones y la venta de bonos. Porque la anterior solamente menciona la variación, ¿no? De los totales. Ajá, acá también mencionas la variación de los totales. Si te das cuenta, la empresa va creciendo en el valor de mercado del año 2018 al 2020 por el incremento del total pasivo. Ahora, en el valor de mercado, también tienes que decir si es que va creciendo o va disminuyendo. Y eso sería todo. Mencionas tus conclusiones y ya está ya. Una consulta. Porque acá inicia con capitalización de 3.811.000 y valor de mercado cero. Así se inicia. ¿No te escuché bien? Al inicio has puesto valor de mercado, no has puesto ni un dato y luego has puesto capitalización. Es como estar iniciando, ¿no? No, es que la capitalización se le va a sumar a los tres, así como puedes ver al costado. El valor de mercado dice que se le está sumando. O sea, la capitalización es un dato para todos por igual. Ok, ok. ¿Jordan? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te decía. Conclusiones. También poner como que un título de una diapo, ¿no? Conclusiones y nada más, ¿no? Fotos. Sí, pones el título de una diapo y ya comienzas a dictar las conclusiones. Ok, ok. Ya, eso creo que sería todo. Consulta, cuando pongo los cuadros del inicio, ¿tengo que poner todo en la diapo o solamente nombrarlos? Estos cuadros de Yo te acá. recomendaría hacer un resumen. Y si el profe te dice que quiere ver tu Excel, le muestras el Excel que te envié. Oh, ya, ok. Entonces no tendría que poner todos estos cuadros en una diapo, ¿no? Porque es mucho cuadro, pues. ¿No te escucho bien? Entonces no pongo estos cuadros en una diapo, ¿no? Sí, es que son demasiados, ¿no? Solamente los puntos, o sea, por ejemplo, acá traigo lo que tú me has dicho que te debería mencionar, ¿no? Y lo pongo en la diapo. Como un mini resumen. Sí, creo que mejor así.
Bueno, por mi parte ya no hay duda. No sé si los demás. Los demás chicos. Por mi parte tampoco. Por favor, Ok. Jordan, ¿me puedes decir en qué página fue esto que te dije que estaba en blanco? Oh, ya. ¿Cuál es el título? ¿En qué parte era? A ver, ¿Era en el estado de resultados de análisis vertical o en qué parte? Discúlpame. a ver, espérame. Resultado. Análisis El vertical. estado de resultados del análisis vertical, ¿no? Sí, A ver, déjame figura revisar, por 17. favor. A ver. Ya, Jordan, a ver, yo te comento cualquier cosa de qué es lo que pasa con eso, si se cambia o no se cambia, ¿ya? Te escribo en un rato. Nadie más tiene alguna duda, ¿no? Chicos. No, ninguno. Bueno, procedo a despedirme. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias.